comenzar leyendo en el verso 22, donde dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Ahí tenemos otra vez la referencia a hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan fuera? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, esa frase, ha llegado, por supuesto, no es acercado como Jesús comienza su predicación, sino es más bien que a través de esas obras hechas por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado ya sobre ellos, es decir, que ha venido encima. Ese es el sentido de ese pasaje. Y Jesús está diciendo que a través de estas obras milagrosas, Él está revelando ya la actual presencia del reino de Dios, de la misma manera en que Él obra a través de la iglesia hoy día para presentar la presencia del poder del reino de Dios entre los miembros del pueblo de Dios. Así que el reino no es solamente una cosa futura, sino es una cosa actual también, de una manera limitada, se pudiera decir, de una manera todavía escondida, como el tesoro en el campo, ¿verdad? Sino todavía estamos hablando de un reino que se presencia hoy día a través del poder de Jesucristo, que ahora mora en su iglesia. Nosotros tenemos ese poder. También se podría hablar de los pasajes en el libro de los Hechos, sobre todo al final de los Hechos, el último capítulo, donde Pablo está predicando en Roma el reino de Dios. ¿Qué es el enfoque del mensaje de Pablo en Roma? El reino de Dios. Es decir, que el reino fue el centro, fue el núcleo del anuncio de las buenas nuevas, primeramente en el ministerio de Jesús, pero después también como captado aquí en el libro de Mateo, encontramos ese mismo núcleo que es el reino de Dios. Y ahí en el capítulo 24 Jesús dice claramente que hace que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. El fin no vendrá. Es solamente después de eso que ese evangelio del reino sea predicado. Así que yo quiero que Él venga, yo no sé de ustedes. Así que yo voy a predicar ese evangelio del reino. Eso comienza con la conversión, como he dicho, pero va más allá, es más abarcador de la conversión personal. También aquí a través de las enseñanzas de Jesús encontramos que el reino es una fuerza imparable. Ahí en el capítulo 13 hemos visto ya que hay varios versos ahí donde Jesús compara a distintos aspectos aquí del mundo al reino de Dios. Pero uno de los temas que se encuentra en ese capítulo es el hecho de que el reino de Dios no va a parar. No va a parar. Es como un grano de mostaza que se siembra, pero después crece a ser el árbol más grande del jardín, como dice Jesús. También se habla de una siembra de trigo, donde ese trigo va a seguir creciendo. Es decir, que el crecimiento del reino de Dios es una cosa natural.
incluye no solamente la cosecha, sino también toda la parte que viene delante de la cosecha. Él lo compara a una cosecha en esa parábola del trigo y de la cizaña, ¿verdad? Él dice que aunque hay cizañas ahí sembradas entre el trigo, todavía se espera hasta la cosecha, pero todo ese proceso es parte del crecimiento del reino de Dios. Y así se podría también entenderlo, que la cosecha final viene al final de los tiempos, pero ahora mismo el reino está creciendo. Es decir, que es un poder que el mundo no puede parar. El reino de Dios vendrá, como dice Daniel, ¿verdad? En la visión que él vio, es como una roca cortada de la montaña, pero sin manos. Y esa roca es la que destruye a todos los reinos de la tierra. Y así es el reino de Dios. Ese reino quedará establecido para siempre, dice Daniel en su visión. Y ese es el reino que Jesús viene promulgando aquí en el Evangelio de Mateo. Es ese reino que Él está estableciendo. Y esas señales que Jesús hace son muestras de la venida de ese reino. Él dice, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos se les ha venido encima, ha bajado sobre ustedes. Así que es una lucha, y hay varios pasajes también después donde Jesús habla. Hay un pasaje en particular en el próximo capítulo donde Jesús habla del hecho de que el reino de Dios viene forzado y los fuertes tratan, no sé exactamente la traducción en español, ¿cómo es? Lo arrebatarán. Muy bien. Quieren tomar posesión de ese reino. Es decir, que el reino de Dios es una fuerza y hay los que quieran controlar esa fuerza, pero no lo lograrán, porque la fuerza del reino es una fuerza imparable. Dios viene, su reino viene ya. Notamos las señales que está llegando y está entrando en este imperio del diablo ya de una manera forzada. Y está entrando ese reino y ya nos viene encima a través de las obras milagrosas de Dios. Bien, entonces en el capítulo 18, esta es la vida del reino que gobierna la iglesia. Vamos a mirar un poco a ese capítulo. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso tiene que ver, por supuesto, propiamente aquí en este pasaje con la disciplina espiritual que se ejerce sobre los miembros de la iglesia. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo no creo que nosotros creemos eso. No lo creo. Porque entonces en todo momento estaríamos corriendo para juntarnos 2 o 3, ¿verdad? Ven, me falta coro, ven. ¿Verdad? Vamos a hacer coro aquí para que podamos nosotros cambiar las cosas aquí en el mundo. Pero en verdad no creemos que tenemos ese poder. Tenemos temor de ejercerlo. Pero la enseñanza de Jesús es muy clara, que el reino de Dios está presente en la iglesia. La iglesia es el vehículo a través del cual
Dios está manifestando al mundo la presencia de su reino aquí en esta tierra. Y la manifestación final queda para la venida de Jesucristo y su manifestación como Rey. Pero antes de eso ya, nosotros como iglesia debemos vivir como el reino de Dios. Somos esa comunidad. ¿Y qué implica eso para nosotros? Por supuesto, implica cosas tan sencillas como tú no puedes quedarte ahí con los brazos parados o cruzados y no hablar con tu hermano en la iglesia. ¿Cuántas veces he encontrado eso? Ay, sí, somos hermanos, pero no le voy a hablar ni una palabra. Estoy bravo, él me ha ofendido. No, Dios dice que no, eso no va en el reino de Dios. En el reino de Dios se reconcilian. Y de igual manera que se anduviera o que se andaría en el cielo, en el reino de los cielos, así también debemos hoy día andar en la iglesia. Es esa misma ética, esa misma práctica que debemos ver entre nosotros como hermanos en Cristo. En los capítulos 21 y 22 hay una enseñanza muy importante y es el hecho de que el Evangelio no es solamente para la casa de Israel. Ahora, eso es importante porque Mateo está hablando con una audiencia o un pueblo de judíos, ¿verdad? Que ellos entendían que el Evangelio era para ellos. Y así también fue la intención explícita de Jesús en el Evangelio de Mateo. Él dice precisamente a sus discípulos en el capítulo 10 que no vayan más allá de las aldeas de Israel, que ellos tendrían tiempo todavía hasta el fin, hasta que venga Jesucristo, a alcanzar esas aldeas y deben quedarse ahí entonces predicando ese evangelio. Pero a la vez, al lado de ese anuncio de Jesús, lo que tenemos es primeramente las muestras de fe fuera de Israel. Tenemos la mujer Ciro, esa misma, y también tenemos la fe del centurión, que también demuestra una fe en Jesús. Y en ese momento Jesús dice, yo no he encontrado tal fe dentro del pueblo de Israel. Entonces Él levanta a ese gentil como modelo de lo que es la fe. Además, en el Evangelio de Mateo, notamos que Jesús sale de los confines de la tierra de Israel para atender a otros pueblos fuera de Israel. Ahí tenemos también el demoníaco gadareno, muchas gracias. El demoníaco gadareno que queda al otro lado del mar de Galilea. Entonces ese es un pueblo gentil que Jesús alcanza. Son muestras ya que los beneficios del reino de Dios no son solamente para el pueblo de Dios. Después, en el capítulo 21 y el capítulo 22, Jesús dice explícitamente a través de las parábolas que si el pueblo de Dios no recibe al evangelio que Él está anunciando, entonces Él llevará a ese evangelio a otro pueblo. Vamos a ir mirando ahí a los evangelios que encontramos allá, las parábolas. Es en el 21. Los labradores malvados. Comenzando con el verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos
más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a ellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y ahí está la clave, ¿verdad? A otros labradores. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y él que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí entonces encontramos que Jesús ya está diciendo que si este pueblo no rinde el fruto de la viña, entonces será quitada la viña de ellos y será dada a otro pueblo. Y él menciona aquí otra vez el reino de Dios. Oigan lo que dice, el reino de Dios se les será quitado, él dice explícitamente a los fariseos, y será dado a otro pueblo que rinde los frutos de la viñera. Muy bien. Así que Jesús estaba preparando el camino para la apertura de la misión de la iglesia más allá del pueblo de Israel. Se había confinado, pero con el rechazo de ese reino, eso abre, como dice Pablo, la oportunidad para los gentiles recibir también misericordia de Dios. Entonces viene una parábola, o varias en verdad, que hablan de el establecimiento de ese reino en el capítulo 25. Y hay varios subtemas también que encontramos en Mateo. El primero es la ley es cumplida en Jesús. Hemos hablado bastante de eso ya. Y que la justicia por fe supera la ley de Moisés. Es decir, que la justicia que rinde Jesucristo a través de su sacrificio, lo que Él nos da la que Él nos da a nosotros, es la base ahora de la verdadera justicia. Y el Evangelio es para las naciones. Y ahí termina entonces hablando de la gran comisión. Vamos allá a 28, 18 a 20. Y aquí dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos ¿a quién? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ahora sí, pueden enseñar, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el reino de Dios enfocado a través de la ley cumplida, Jesús es el nuevo Moisés, Él es el que da la nueva ley de Dios, no una ley escrita en tablas de piedra, sino una ley escrita sobre el corazón. Y también esa posibilidad ahora es abierta a todas las naciones. Todas las naciones ya pueden participar en los beneficios del pueblo de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Como ya notamos, Marcos probablemente fue usado por los otros escritores de los evangelios. Incluso Juan utilizó a Marcos. Su relato de la pasión de Jesús, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo depende mucho
del relato de Marcos. También ahí hay concordancias muy pronunciadas entre las palabras de Marcos y las palabras de Juan. Así que Marcos formó el núcleo y fue muy usado al principio en la iglesia, pero su popularidad después de eso disminuyó. A la primera cita que encontramos, que es una clara cita del Evangelio de Marcos, es del Pastor de Hermas, que es una obra, se incluye entre los padres apostólicos de la iglesia. Incluso esta obra fue muy usada por la iglesia primitiva. Algunas la tomaron como escritura e incluyeron a este libro dentro de las listas de los libros aprobados por la iglesia. Habían iglesias incluso que predicaban del Pastor de Hermas porque pensaban que era escritura. Sin embargo, con el tiempo se notó que este libro no tenía ningún fundamento apostólico y por esa razón entonces fue excluido de la iglesia. Es bueno, sin embargo, leerlo. Hay mucha información histórica dentro de estos libros, así que cuando tienen tiempo para encontrar una copia, se puede hasta conseguir en el internet gratis, creo, que se han publicado todas esas obras en el internet y se puede leerlos en el internet en español, y también el texto griego creo que está disponible a través del internet. ¿Cómo? El Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Sí, hay varios artículos que se pueden encontrar en Wikipedia. Está un artículo sobre el Pastor de Hermas y también en la Enciclopedia Católica, creo, hay otro artículo que se puede conseguir y es buena información. Pero vale la pena leerlo porque se puede, es un libro que está lleno de imágenes, es decir, es muy simbólico, es muy difícil de entender, pero al prestar un poco de atención se puede notar el desarrollo del pensamiento del Pastor de Hermas. Él es el primero en citar el texto y eso es para el año 130 después de Cristo. Así que ya dentro de 100 años se está circulando ya colecciones de los evangelios, entre ellos está también el Evangelio de Marcos. Tasiano lo usa claramente para su obra El Diatessaron, que es una armonía de los 4 evangelios, es una redacción de los 4 evangelios en un solo evangelio. Intentó entonces dar la historia de Jesús en una sola obra en vez de en 4, y fue muy popular, como dije esta mañana, en la Iglesia del Este. Ireneo dice que después, y esta es una cita en Ireneo, después de la salida de Pedro y Pablo, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, también nos entregó por escrito lo que Pedro había predicado. Esta es la cita controversial porque no se sabe exactamente lo que significa, ni tampoco si representa la verdad, porque esas tradiciones extrabíblicas no tienen la misma confiabilidad. A veces podemos tomarlo con mucho valor, hay veces cuando tenemos que decir que no tiene valor histórico, pero esta es la cita que dio entrada al Evangelio de Marcos en la Biblia, porque la iglesia primitiva entendió que Marcos era el intérprete, no sé qué significa exactamente eso tampoco, pero el intérprete de lo que Pedro había predicado o anunciado. También no sabemos exactamente lo que significa la salida de Pedro y Pablo. Se entiende posiblemente que está hablando de la muerte de los dos, que ocurrió más o menos en el año 64 después de Cristo. Si eso es la verdad, entonces la fecha de composición sería después de 64. Pero eso pone entonces en duda el trozo de que hablamos esta mañana del Evangelio de Mateo. ¿Qué sería eso entonces? Así que yo no sé qué valor dar a esta cita
según mi opinión, los evangelios se desarrollaron mucho antes de lo que se supone muchos. O sea, yo creo que ya estaban desarrollándose ya en la misión de Pablo, ya se estaba prestándose a esa obra, y también los otros evangelios estaban en el proceso de producción. Y la razón por la cual yo digo eso es que el libro de Hechos termina con Pablo preso en Roma, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del año 60. Quiere decir que, por lo que yo veo, y no hay muchos que están de acuerdo con eso, pero yo creo que es lo más lógico, la razón por la cual Lucas no siguió con la historia de Pablo, como vamos a ver mañana cuando tratamos el Evangelio de Lucas, la razón por la cual él quedó ahí con su historia de la iglesia primitiva es que Pablo todavía estaba preso. Él estaba vivo todavía cuando Lucas escribió. Hay que entender que Lucas y Hechos es una sola obra, en dos partes. Es decir, que Lucas escribió Lucas y también escribió Hechos. Así que esas dos obras fueron escritas juntos, pero termina con Pablo preso en Roma. Quiere decir que por alguna razón Lucas terminó su relato ahí. Y el relato es el relato de la misión de Pablo. Si Pablo había sido ya puesto a muerte, ¿para qué no lo relata? Eso sería un dato bastante importante, diría yo. Hay otras historias en la iglesia primitiva acerca de la muerte de Pablo, donde se relata la manera en que él fue supuestamente quemado por Nerón en el año 64. Se supone también que Pedro murió en la misma persecución. Sin embargo, si Pablo estaba ya muerto cuando escribió Lucas, entonces, ¿para qué terminar la obra ahí? Y yo diría, la única razón que yo puedo percibir es porque es ahí que terminó la historia, que la historia todavía estaba en marcha, que Pablo estaba vivo todavía, que estaba preso, y que esta obra de Lucas Hechos fue escrito precisamente para defender a Pablo. Lo voy a explicar un poco más. Yo voy a entrar en más detalles mañana cuando hablamos de Lucas, pero en el primer siglo el pueblo judío tenía la designación en el imperio romano de una religión lícita. Habían dos tipos de religiones, religión lícita y religión ilícita. Y las religiones ilícitas entonces no tenían derecho de congregarse. El imperio romano perseguía a esas religiones. Entonces el pueblo judío tenía el derecho, como pueblo antiguo, con escritos ya confirmados, de ser una religión lícita en el imperio romano. El problema para los cristianos era este, que si el cristianismo es otra religión, entonces no tiene la comprobación del imperio romano, ¿verdad? Sin embargo, si el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo, si es parte natural del judaísmo, entonces tiene el derecho de existir. Por lo que yo puedo ver, Lucas y Hechos es un argumento para aseverar a las autoridades romanas, entre ellos Teófilo, que supuestamente tenía una posición de influencia. Se nota eso por la manera en que Lucas se le dirige la palabra, lo estima a él a través de su saludo. Eso quiere decir que este es un hombre de influencia, y por lo que yo veo, Lucas Hechos, esa obra en 2 volúmenes, es escrito para defender al cristianismo y sobre todo a la obra de Pablo como misionero de la iglesia cristiana, como parte natural de la religión de los judíos. Y para reclamar para el cristianismo el estatus dentro del imperio romano de religión lícita. No se debe perseguir
a los cristianos, está diciendo Lucas, porque los cristianos representan el verdadero cumplimiento de la religión de los judíos del Antiguo Testamento. Ese es el propósito de esa obra. Entonces, si eso es escrito en defensa de Pablo, entonces Pablo está apresado. Estamos hablando como máximo del año 58, quizás. Y si Marcos solamente escribió después de la muerte de Pablo y de Pedro, en el año 64, entonces su evangelio no sería producido hasta después de 64, ¿verdad? Pero Lucas, la obra de Lucas, el evangelio de Lucas sobre todo, ya toma en cuenta las historias que están incluidas en el evangelio de Marcos. Eso quiere decir que Marcos tenía que ser escrito antes de Lucas. Y si fue escrito antes de Lucas, entonces eso empuja la fecha mucho más allá, mucho más temprano de lo que suponen los demás en base de esta cita. Así que yo francamente no doy mucho valor a esto. Puede ser que Marcos fue el intérprete de Pablo, yo no rechazo eso porque eso fue la base en que fue incluido el libro dentro del canon. Sin embargo, que él escribió solamente después de la muerte de Pedro, yo lo dudo, yo lo encuentro dudoso, porque yo creo que los evangelios se comenzaron a escribir mucho antes y que las historias están mucho más cerca de los eventos mismos de lo que se les dan crédito entre los académicos hoy día. Bien, no es muy citado el Evangelio entre los padres apostólicos, pero como ya notamos antes con el Evangelio de Mateo, las otras obras que se escribió en base de Marcos eran obras más elaboradas, entonces el Evangelio de Marcos cayó en desuso, no porque fue malo ni tampoco porque no fue algo que ellos querían usar, sino más bien porque habían otras obras que eran más completas. Entonces comenzaron a citar de Mateo y Lucas en vez de Marcos, pero Marcos todavía circulaba y fue todavía presente en casi toda la iglesia de la antigüedad. Lo encontramos en casi todas las listas producidas por la iglesia primitiva. Eso quiere decir que fue muy conocido el Evangelio, aunque no fue muy citado en los padres de la iglesia primitiva. Y yo estoy utilizando, por supuesto, los términos conocidos para esos grupos. No habían padres de la iglesia. Es una designación que se han dado a esos grupos de hombres después. Eran los líderes, los más conocidos entre el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, fue sumamente descentralizada. Incluso mucho de lo que nosotros entendemos como iglesia, lo que Pablo menciona como iglesia, eran iglesia-casa, es decir, que se encontraban en los hogares de los creyentes. Cuando Pablo habla a una ciudad, por ejemplo, hablando de la iglesia de Colosa, como un ejemplo, él está hablando de todas las iglesias casas que se encontraban en distintas partes de la ciudad, porque no llevaban distintas identidades. Aunque una iglesia se encuentra en mi casa, yo también era parte de la iglesia de la ciudad, es decir, que todos los grupos de una ciudad pertenecían a la misma iglesia, así se entendía en el Nuevo Testamento. Tenemos siempre el problema de tratar de proyectar nuestra situación actual en el Nuevo Testamento, pero eso sería un error. Hay que basarlo en la situación actual en el tiempo del Nuevo Testamento. También encontramos que es mayormente encontrado último en la lista de los evangelios. Las listas antiguas se hacían con propósito, no era un al azar, siempre alistaban los elementos más importantes primero y segundo. Entonces, la posición de los libros en las listas también indicaba su rango entre los evangelios. Y el Evangelio de Marcos siempre se encontraba en el último lugar en esas listas. Una vez más, es porque no fue dado el mismo valor que tenía Mateo o Lucas o Juan, por ejemplo.
Y vuelvo y digo, no es por falta de importancia, porque es todavía una obra importante, pero en la iglesia primitiva, antes de que se formó esas listas oficiales de los libros de la Biblia, entonces muchas veces le daban distintos valores a los libros. Y Marcos siempre fue puesto al último de la lista. Y como dije, ya fue desplazado por los otros evangelios que fueron considerados más completos. Algunas características de Marcos, y es en verdad una obra extraña. Cuando lleguen al momento cuando puedan leer griego, entonces van a ver las dificultades que hay, o las dificultades que hay en leer a Marcos, porque Marcos es una composición única en el Nuevo Testamento. Su estilo es un poco difícil de discernir, y aquí están algunas de las razones. Es un griego semítico, es decir, que aunque él escribe en griego, es obvio que él es muy influenciado por la estructura gramatical del hebreo. Y una de las maneras de saberlo de una vez es la cantidad de veces que se utiliza la palabra kai en griego, que significa y. Ahora, hoy día nosotros sabemos bien que no debemos añadir frases simplemente separándolos por la palabra y. Se fue a la casa y se fue a la mesa y tomó sus cubiertos y comenzó a comer y después lavó los platos y así. Así no se debe escribir. Sin embargo, ese estilo es un estilo semítico, es decir, que los semíticos indicaban que las frases seguían cronológicamente por comenzar cada frase con lo que se llama una vav conversivo. Es decir, que hay una letra en hebreo que indica que esa secuencia de frases van juntos. Era como una manera de tejarlos de tal manera que se notaba dónde comenzaba la frase y dónde terminaba, o el evento, porque no tenían párrafos como tenemos nosotros hoy. Si nosotros vea, por ejemplo, uno de los manuscritos antiguos de los rollos del Mar Muerto, lo que van a notar es que utilizaban cada espacio, ni espacio entre las palabras habían. Toda una línea de letra seguida, sin espacio, sin distinción. Y la única manera de distinguir esos textos, entonces, la frase de las distintas frases, era por juntar las frases en grupos por el verb consecutivo. Y aquí Marcos simplemente toma ese estilo y lo aplica al griego, pero en griego no va, porque en griego hay manera de indicar dónde termina la frase y dónde comienza la otra. Así que es un griego semítico. También otra cosa rara es el hecho de que él utiliza muchos términos en el idioma latín, el latín antiguo. Por ejemplo, la palabra modius, que significa cama en latín, en el 4:21. Legio, que nosotros entendemos como legión, decimos, ¿verdad? En el 5:9 y 15. Speculator, no me acuerdo lo que significa eso en latín. Denarius es una moneda. Sextarius es un cántaro. Census es un impuesto. Quedrans también es un tipo de moneda. Flagellare significa, ¿se dice flagelar? Flagelar. Sí, exactamente. Praetorium, también en latín, centurión o centurio en latín, y en cada instancia estas palabras latinas son transliteradas a griego, pero no traducidas. Son dejadas en latín, pero transliteradas entonces con la letra griega en vez de la letra latina. Así que Marcos está utilizando muchas palabras latinas o romanas, se pudiera decir. ¿Y cuál sería la razón por eso? ¿Alguien quiere especular? Bueno, Pedro
perfectamente. Él escribió desde la iglesia romana. Es decir, que Marcos ya estaba viviendo en Roma conforme a la tradición de la iglesia primitiva, que él andaba con Pedro. Pedro estaba ya preso en Roma y Pedro terminó su ministerio en la ciudad de Roma. Por esa razón, por ejemplo, hoy día la iglesia católica reclama que la ciudad de Roma es el primer obispo entre los obispos. Y de ahí entonces salió el Papa. Él fue reconocido como la autoridad principal, descendiente entonces de Pedro, quien fue considerado entonces como el fundador de la iglesia de Roma. Entonces Marcos está escribiendo probablemente desde Roma y él ya está acumulando algunas de las frases y de las palabras que va a entender su audiencia. Él está escribiendo, por supuesto, para la iglesia primitiva en Roma, pero el Evangelio tenía un uso mucho más allá de su propia iglesia. Entonces, él utiliza palabras que eran conocidas para sus lectores ahí en Roma. También retiene él algunos detalles de un testigo actual. Hay cosas aquí en el Evangelio de Marcos que solamente uno que está presente en el contexto podría relatar. Entonces, hay seguridad de que los eventos relatados en Marcos eran presenciados por el testigo que dio estos relatos a Marcos. Vamos a tomar algunos ejemplos de esto. Si quieren mirar a 1:41, aquí tenemos dos traducciones que tienen antigüedad y quizás algunas de las Biblias de estudio tienen también la otra traducción en otra versión griega que también es muy antigua. Dice en 41, y Jesús, dice, se enojó, y no de él, sino simplemente se enojó, extendió la mano y le tocó, y le dijo, pero también teniendo misericordia, habla de alguien que estaba presente, que vio la cosa en Jesús. 5:32. Este es un detalle que incluye Marcos, que no está en los otros evangelios. Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. En los otros evangelios Jesús se da cuenta, pero no habla del hecho de que él miró alrededor. Eso quiere decir que es alguien que añade un detalle que vio, que presenció, ¿verdad? Porque eso no son detalles que nosotros simplemente inventamos. Es un detalle que recordaría a alguien que estaba ahí presente. 7:33. Aquí también detalles que no se notan en los otros evangelios. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Son detalles raros, ¿verdad? Pero sería una cosa que alguien que está ahí presente va a relatar, porque sería una cosa que llama la atención. Si uno no está presente, por supuesto, eso no tendría tanto valor, pero si alguien está presente, entonces el hecho de que Jesús haga esas cosas, eso implica algo de importancia. 9:36. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y después Marcos añade, que los otros evangelios no lo tienen, pero Marcos pone, y tomándole en sus brazos, les dijo. Ahí Jesús está abrazando al niño, un detalle muy interesante. Lo mismo en 10:16.
donde dice, y tomándolos en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Una vez más, una ternura que Jesús aplica a los niños. Y 10:21, entonces Jesús mirándole, dice, le amó. Un detalle que no es relatado en los otros evangelios, sino aquí en Marcos sí se relata. Así que hay ciertos pequeños detalles que Marcos incluye que no se encuentran en los otros evangelios, que dan a entender que este es un testigo ocular de los eventos, alguien que estaba ahí presente cuando ocurrieron estas cosas. Algunas otras características de Marcos, aquí también tengo algunos ejemplos. La caracterización de los discípulos no es muy favorable. Vamos a 4:13. Donde Marcos tiene esas palabras de Jesús que no aparecen en los otros los otros evangelios. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces Jesús les está reprendiendo un poco por no entender esta parábola tan sencilla. 18, verso 17 a 21. Perdón, 8, sí, el capítulo 8, 17 a 21. Voy a leer desde el verso 14, porque en verdad este es un momento bastante gracioso, se pudiera decir, en el Evangelio. Jesús ha hecho algo muy interesante al principio del capítulo. ¿Qué ha hecho él ahí al principio del capítulo 8? Ok, él ha alimentado ¿a cuántas personas? 4,000 dice aquí. Sí, 4,000 hombres, así que había más gente. Entonces, ellos montan al bote y dice, habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Es un poco cómico lo que hace Jesús aquí, ¿verdad? Bueno, lo cómico es los discípulos, que después de haber comido 5,000 personas y después de ellos 4,000 más, ya van 9,000 con varias cestas que sobraron después de comer. Ellos están diciendo, wow, olvidamos el pan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si Él puede alimentar a 5,000 y a 4,000, entonces seguro que puede también alimentar a 12. Así que Él los reprenda a ellos y Él aplica a ellos el verso de Isaías que Él haya aplicado al pueblo de Israel, de ver pero no ver, de oír pero no oír. Entonces Jesús está reprendiéndolo a ellos por su dureza de corazón y también de entendimiento. Esa caracterización de los discípulos no se encuentra en los otros evangelios. Y también el uso del término inmediatamente o de inmediato se encuentra 40 veces en el evangelio
de Marcos. 40 veces él utiliza de inmediato o inmediatamente. Así que es un evangelio al apuro, se podría decir, porque rápidamente ocurren las cosas así seguidas, según Marcos.